Tema 7. La formación del derecho internacional por las organizaciones internacionales. Apartado 1. Ideas generales. Aunque el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia no reconoce los actos de las organizaciones internacionales entre las fuentes del derecho, actualmente, tras el desarrollo experimentado por la actividad normativa de estas, una interpretación de dicho artículo permite incorporar los actos jurídicos de las organizaciones internacionales a las fuentes del ordenamiento jurídico internacional. La actividad normativa de las organizaciones internacionales es el reflejo de la capacidad de la que gozan estos sujetos internacionales para elaborar y manifestar una voluntad jurídica propia e independiente de la de sus Estados miembros. El orden jurídico particular de una organización internacional está constituida por un derecho originario y un derecho derivado. El derecho originario está formado por el instrumento constitutivo de la organización internacional, generalmente un tratado con sus protocolos y anexos y las normas convencionales que lo han completado y modificado a lo largo del tiempo. El derecho derivado es la actividad normativa desarrollada por los órganos de la organización internacional y se caracteriza por ser un derecho secundario, homogéneo, unilateral, autoritario, escrito, controlado y variablemente autónomo. A través de este derecho derivado, la organización internacional puede contribuir directa o indirectamente a la creación de normas internacionales. Apartado 2. Los actos jurídicos de las organizaciones internacionales como fuente autónoma del derecho internacional. Las organizaciones internacionales son sujetos derivados de derecho internacional creados por los Estados, dotados de una estructura institucional permanente e independiente, en cuyo seno van a elaborar una voluntad jurídica distinta de la de sus Estados miembros, destinada a realizar las competencias que le han sido atribuidas. Esta voluntad puede manifestarse en el ámbito internacional a través de actos unilaterales o por medio de concertación de tratados con otros sujetos internacionales. De la lectura de los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales se puede deducir si éstas tienen o no capacidad para crear unilateralmente normas jurídicas, de manera que cualquiera que sea el órgano que adopte el acto jurídico, éste se imputa a la organización como sujeto internacional y no a sus Estados miembros. El poder normativo ejercido por los órganos de la organización internacional podrá adoptar una terminología muy variada: recomendaciones, dictámenes, resoluciones, etc. Para intentar agrupar las diferentes posibilidades pueden utilizarse los siguientes términos. Resolución, que es la expresión genérica referida a todo acto emanado de un órgano colectivo de una organización internacional. 2. Decisión, para referirse a los actos obligatorios. Y 3. Recomendación, para aquellos que en principio no crean derecho. Solo aquellas resoluciones de las organizaciones internacionales que establece una regla de derecho en el orden jurídico internacional que van a constituir una fuente autónoma del derecho internacional. Los efectos jurídicos de un acto dependen de su objeto y contenido en relación con las definiciones que aporta el instrumento constitutivo de la organización internacional. En la actividad normativa de la organización internacional hay que distinguir entre aquellos actos que van a desplegar sus efectos en el interior de su orden jurídico, creando normas autorreguladoras, y aquellos actos que se orientan hacia el exterior de la organización, estableciendo normas que van a afectar a otros sujetos internacionales. Letra A. Competencia normativa interna. Las reglas de la organización internacional le atribuyen un poder normativo interno destinado a regular su propio funcionamiento y administración. Los destinatarios de estas normas son la propia organización y los sujetos de su derecho interno.
esto es, las instituciones de la misma, los Estados miembros en tanto elementos integradores de la organización internacional, determinados particulares y en algunas ocasiones también las personas físicas y jurídicas. A través de estas normas, la organización internacional establece la competencia, composición y funciones de sus órganos, los procedimientos a seguir en sus relaciones recíprocas e indica qué órganos son competentes para representarla en el plano internacional. Dentro de este grupo de normas, algunas de las resoluciones presentan un alcance individual o personal y tienen por objeto atribuir a una persona, Estado u otra organización internacional un estatuto jurídico determinado o investirlo de alguna función. Por otra parte, un alcance general, como es el caso de los reglamentos internos de los diferentes órganos, de reglamentos financieros, etc. Excepcionalmente, algunas organizaciones internacionales reciben el poder de modificar ellas mismas, con efectos obligatorios para sus Estados miembros, las normas de base de su funcionamiento. La actividad normativa interna de la organización internacional puede manifestarse por medio de actos que no sean jurídicamente vinculantes. Aquí podemos incluir las recomendaciones y los dictámenes dirigidos por un órgano de la organización internacional a otro órgano de la misma, o de actos jurídicos obligatorios, y aquí se pueden citar a las resoluciones relativas al funcionamiento de la organización internacional. B. Las resoluciones relativas a la creación de órganos secundarios. Los órganos principales están facultados para crear órganos secundarios a través de actos en los que se fija la existencia y las competencias de dichos órganos. C. Los reglamentos relativos a la función pública internacional y D. Los reglamentos financieros. Letra B. Competencia normativa externa. Ciertas organizaciones internacionales tienen un poder normativo que trasciende el ámbito interno de la organización y afecta a otros sujetos internacionales. Estos actos adoptan la forma de decisiones obligatorias o las de recomendaciones carentes de efectos vinculantes. La regla general es que las recomendaciones no son obligatorias. En relación con los Estados miembros, una recomendación no se convierte en obligatoria, sino después de una aceptación expresa o tácita. Además de este supuesto principal, existen ciertos casos particulares que son los siguientes. Algunos tratados constitutivos de organizaciones internacionales imponen a sus Estados miembros determinadas obligaciones respecto de las recomendaciones que les sean dirigidas. Estas recomendaciones se diferencian de las decisiones obligatorias en que los Estados miembros no están obligados a ejecutar su contenido. Otra situación es aquella en la que los destinatarios se comprometen a cumplir la recomendación. En este supuesto, esta adquiere un carácter obligatorio. En cuanto a las decisiones, son actos jurídicos obligatorios que no tienen siempre el mismo alcance. Existen decisiones individuales que conciernen a un determinado destinatario o grupo de destinatarios bien definidos, y decisiones con alcance general. Se diferencian entre sí por la naturaleza de las obligaciones que imponen. Existen ciertas decisiones que establecen una obligación de resultado y otras que imponen obligaciones tanto de resultado como de comportamiento. Existen otras organizaciones que disfrutan también de la posibilidad de adoptar decisiones de alcance general y obligatorias en todos sus elementos. Es el caso de las organizaciones de carácter técnico, como por ejemplo la OMS. Apartado 3. La incidencia indirecta de los actos jurídicos de las organizaciones internacionales en la formación del derecho internacional. Letra A. La incidencia de las organizaciones internacionales en la preparación y adopción de tratados multilaterales.
Las organizaciones pueden contribuir esencialmente de dos maneras a la formación de normas convencionales: directamente a través de procedimientos institucionalizados y centralizados que conducen a la negociación y adopción en su seno de un convenio multilateral, o bien indirectamente mediante la preparación y convocatoria de una conferencia internacional destinada a la elaboración de un convenio multilateral. La elaboración de un convenio multilateral se hace posible cuando las reglas de la organización internacional prevén la posibilidad de que algún órgano de la organización adopte un convenio internacional. Este órgano suele ser aquel en el que están representados todos los estados. Una vez aprobado el tratado, va a quedar abierto a la firma y ratificación o adhesión de los estados, lo que significa que dicho tratado no va a obligar hasta que entre en vigor internacionalmente y solo respecto de los estados que lleguen a ser partes del mismo. Algunas organizaciones no solo disfrutan de la competencia para adoptar estos convenios, sino que también pueden imponer a los Estados miembros determinados comportamientos destinados a facilitar su cumplimiento. En muchos casos, la actuación de la organización no se limita a la adopción del proyecto del convenio multilateral, sino que se prolonga en el tiempo con el objetivo fundamental de que éste sea ratificado por el mayor número posible de sus Estados miembros. En cuanto a la convocatoria de conferencias internacionales, las organizaciones internacionales intervienen indirectamente en la elaboración de normas convencionales mediante la convocatoria de una conferencia internacional, sobre todo de aquellas que tienen como objetivo la elaboración de un convenio multilateral de contenido normativo. En relación con ello, se debe destacar la labor desarrollada por las Naciones Unidas, en cuya Carta Constitutiva se atribuye a la Asamblea General la misión de promover estudios y hacer recomendaciones para impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Y letra B, la incidencia de los actos de las organizaciones internacionales en la formación de la costumbre. Las resoluciones de las organizaciones internacionales desempeñan un papel relevante en el proceso consuetudinario, puesto que pueden llegar a declarar un derecho consuetudinario preexistente, cristalizar una costumbre en proceso de formación o generar una nueva práctica. La Asamblea General de las Naciones Unidas constituye el centro en el que los diferentes estados pueden manifestar sus puntos de vista sobre una norma jurídica existente o en vías de formación. Las resoluciones de la Asamblea General, y muy especialmente aquellas calificadas como declaraciones, van a influir de manera decisiva en la formación de las normas consuetudinarias, en tanto se presentan como una fase relevante para la determinación o cristalización de las mismas y para la generación o construcción de un nuevo derecho consuetudinario. De este modo va a ser posible verificar la existencia no solo de resoluciones probatorias de normas consuetudinarias preexistentes, sino también de resoluciones que contribuirán a cristalizar unas reglas consuetudinarias in statu nascende, supuestos estos en los que la resolución va a expresar una opinio juris y no una simple recomendación. En estos casos asistimos a una inversión del proceso lógico de aparición de la costumbre, al aparecer antes el elemento espiritual y luego impulsar la práctica, lo que se verá facilitado por el marco institucional representado por la Asamblea General. Junto a estas resoluciones declarativas o cristalizadoras de normas consuetudinarias, se pueden extraer de la práctica la existencia de otras resoluciones que se caracterizan por constituir el punto de partida de una futura positivación de normas internacionales.
Se trata de aquellas resoluciones que poseen una naturaleza prospectiva e incitadora, cargadas de un alto contenido programático que pretende impulsar el desarrollo de la práctica estatal con el fin de configurar una futura norma consuetudinaria. De este modo, las resoluciones y declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se constituyen en catalizadores de la opinio juris, facilitando la formación de normas consuetudinarias y adaptándolas a las relaciones internacionales contemporáneas.